7 de la tarde en punto y seguimos junto a Carlos Liversidge hablando de política, pero bueno, doctor en sociología, de sociología política y de tantos temas que uno puede tocar con un profesor básico, digamos, cuya función esencial es educar. ¿Qué te parece, al margen, una escuela de Hualpén prohíbe la música de Inti Illimani por con Congreso de los Jaivas porque son comunistas y proscribe la palabra compañero en una escuela? A ver, yo no sé si eso, en un día como hoy, que se cumplen además 42 años de la muerte de Víctor Jara, donde murió producto de 44 balazos, si mi memoria no me engaña, no sé si eso tiene que... Y pongo esto porque yo creo que de repente la gente cuando dice cosas ni siquiera se da cuenta en el momento de la historia que puede estar diciendo algo. Yo tengo la impresión, y no porque conozca a Max Berrú, uno de los que fue integrante del Inti Illimani, que ellos, así como los Guasos Quincheros en otra línea, y así otros más, son instituciones. O sea, de repente decir no escuchar el Patito Chiquito porque eran de derecha o pinochetistas, es parte de una anacronía más que lamentablemente a través de la educación se toma un enfoque de adoctrinamiento y no de formación. O sea, cuando hablamos de si hay ciudadanía o no hay ciudadanía, con ese solo alcance uno se pierde completamente. Es como cuando de repente nosotros decimos que alguien es bueno porque es de mi tendencia política. O sea, si yo soy de centro, digo, bueno, que valga todo aquello que representa el centro. O sea, lo más entretenido de repente es justamente entender en la diversidad dónde está el aporte de cada uno. Claro. Y no desde la perspectiva de la misma línea. Ahora, eso no es educación, eso es de formación, sin duda. Ese planteamiento responde a un tema más bien de pasión, de miopía. O sea, es que educar tiene que ver con formar. Y formar a una persona tiene que ver con formar claro, y se supone que cuando nosotros hablamos de universidad tiene que ver con universia, tiene que ver con amplitud del espectro. Entonces, a mí me parecería extraño decirle a alguien que formar es determinar el camino. Uno tiene que ayudar a que las personas no en el fondo entiendan el mundo desde la cosmovisión que pueda tener yo, sino que entiendan dentro de la gama de cosas dónde optan y cómo optan. O cuando nosotros decimos hoy día qué hijos queremos formar, en mi caso es qué nieto queremos formar, no el nieto para el mundo que entiendo yo, sino para el mundo que viene. Claro. Si yo quiero decirle a alguien que no me gusta Inti Illimani, Yapu, ni esto, tengo que decirle entonces por qué y cuál es la alternativa que hay. Pero plantear eso como una dinámica de la lógica de la formación no me cuadra. Ahora, también esto que quede claro como una lógica, entender que la cosmovisión del mundo se construye a partir también de ciertos modismos, de cierta música, también es un error, porque nosotros tendríamos que preocuparnos entonces en los planes y programas que apareciera todo y que transmitiéramos todo, claro. Y no de acuerdo al gobierno de turno o a la ideología que es la que a mí me determina. O sea, porque frente a eso yo tendría que explicar, por ejemplo, que si bien no estoy de acuerdo con el régimen militar, ¿por qué no estoy de acuerdo? O si no estoy de acuerdo con este gobierno, ¿por qué no estoy de acuerdo? Pero no quiere decir que si no está este gobierno tenemos que hacer renunciar a la presidenta. Claro. Y también no podría decir, esta es tu presidenta porque tú votaste por ella. Es la presidenta de Chile. Yo no voté por ella. Pero en el momento en que esté, yo voy a hacer un análisis y un juicio desde la perspectiva política, no personal. Claro. Eso es lo que la educación tiene que ayudar a las personas a formar, porque si no, no hay respeto. Y eso se explica cuando alguien te dice, ¿tenemos educación en Chile? No. Como el concepto universal que da pautas y elementos para que la persona desde la diversidad entienda y construya su propia cosmovisión, todos sabemos que la educación eso no lo hace. Te quiero hacer una última pregunta, porque yo tengo un gran tema con las fiestas patrias en Chile. ¿Por qué? Pues yo postulo que Chile no tiene carnaval, pero lo más cercano que tiene el carnaval es el 18 de septiembre. ¿En qué sentido? En cómo se bajan las limitaciones sociales. En Chile el 18 es casi una fiesta en la que todo está permitido, digamos, los mayores excesos, digámoslo así, o lo que en antropología se llaman fiestas de tipo orgiástica, digamos, donde no son orgías, sino son lugares donde las inhibiciones sociales se pierden bastante, se difuminan.
y que eso es lo que nos da el vuelito para pasar el frío invierno y esta cosa brutal que tiene Chile, que tú pasas del 28 de febrero, vacaciones, 1 de marzo trabajando, todos los colegios entrando a clase, te cobran todas las cuentas, la tarjeta, se te viene todo encima. Y yo siempre he creído que ese tramo, que además se junta el invierno, porque después de marzo, abril, mayo, junio ya es invierno, frío en Santiago, sobre todo en la zona central, no Santiago, dura hasta que llegamos al 18 y como que todo se nos vuelve más relajado. ¿Tiene un correlato político, social también esta coincidencia de fechas? Yo te diría que el 18 de septiembre es lo más democrático que tenemos. Sí. ¿Me entiendes? Y yo después, si no alcanzo a explicártelo en esta parte, voy a meter una cuña sobre algo que me preguntaste al principio, pero el 18 de septiembre yo te diría que es de las pocas cosas que nosotros podríamos decir que hay identidad, porque además el 18 de septiembre es una fiesta popular, claro, que es de las pocas fiestas que no están establecidas dentro de los feriados de Chile, que no tienen una connotación religiosa ni política, claro, sino que ciudadana. Y el 18 de septiembre tiene una dinámica que en Santiago no se ve tanto, pero en regiones sí, donde es una fiesta transversal. Sí, claro. O sea, allá las ramas son abiertas, aunque en algunas zonas quieren copiar el modelo de algunas comunas de acá donde te cobran entrada y todo. Y cuando uno revisa la historia desde los orígenes de la República, esta era la gran fiesta, donde inclusive las clases altas se veían obligadas a bajar a los sectores populares, a establecer esa conexión de sociedad, donde no la podíamos en el fondo esconder. O sea, la parada militar, que yo te puedo decir algo más increíble, la parada militar es uno de los gestos de institucionalidad democrática o cívico-militar más grande, que en el fondo yo te diría que cualquiera, independiente del momento político en el que nos encontremos, así estemos en el fenómeno más ultra de una situación de cambio, nadie en un momento como eso sería tentatorio contra una parada militar. Y si tú te das cuenta, alguien puede decir, oye, verdad, justicia, reconciliación, pero nunca ha dicho, suprimamos la parada militar. No, porque su origen es mucho más antiguo. Porque el ejército además se presenta ante el pueblo llano, no ante las autoridades solamente. Pero además, ¿quiénes marchan ahí? Los conscriptos, los soldados, marchan todos. Pero ¿quiénes son los que eminentemente marchan? Los conscriptos y todo. ¿Y quiénes son los que forman los conscriptos? La sociedad en su conjunto, las distintas clases sociales. Claro, marchan desde las escuelas oficiales hasta el último conscripto. Entonces, de una u otra manera, más allá del rango, ahí tú ves que podríamos decir el modelo de sociedad que te dan las Fuerzas Armadas, que de repente alguien puede compartirlo o no, que también es estructurado, claro, pero no en una línea tan vertical en la sociedad. Ahí en el fondo ellos se preparan todos. Que alguien te dirá, sí, pero los conscriptos entran en tal modo. Nada, parte un caballero a caballo, el jefe de guarnición, y va y pide permiso a la autoridad civil, esta persona, y después hay un elemento que a lo mejor la gente no lo nota. Todos cruzan, pero además todos se cuadran con respecto a la tribuna, a la autoridad política. Pasan mirada, por eso pasan de la vista. ¿Me entiendes o no? Pero en un acto de solemnidad. Y fíjate que la única vez que este jefe tuvo una salida de protocolo, le costó el cargo. Porque hay cosas que en el fondo no se dan. Porque de la parada militar, ¿dónde se iba la gente? En el típico Santiago. Al Parque O'Higgins, al ladito. O sea, era el lugar donde se hacía, por decirlo de alguna manera, y lo digo con el mayor de los respetos, como el tercer tiempo que se habla en el fútbol. Porque es el lugar de encuentro. Entonces, alguien podría decirte, para el 18 de septiembre, somos como somos. Para el 18 de septiembre la sociedad chilena, en una fiesta donde capta toda la atención, se muestra tal cual es, que es la que vivimos todos los fines de semana. Pero que a veces por la hegemonía o por la hegemonización de determinadas estructuras del espacio social, es decir, porque no nos podemos portar como queremos en determinados sectores, pero en el fondo donde sí lo queremos hacer, ahí no hay distinción. Entonces, la lógica de encuentro de espacio de las fiestas patrias es una de las pocas donde no hace distinción. Voy a agregar otra que no es chilena, pero que mira que es curioso, que cumple con ese fenómeno, que es de barrio, porque antes en los barrios tú podías cerrar la cuadra y así hay como la mini ramá y todos comían ahí. La mesita de té club, que le decían algunos. Típico. Mira lo que hace la fiesta de Halloween. Una al barrio como lo hacía antes el 18 de septiembre. Claro. Bueno, y el carnaval hace lo mismo. ¿Ya? El carnaval hace lo mismo. No el carnaval de Río, que es un mega espectáculo, pero el carnaval que se hace en los barrios, con la gente desfilando, tocando, cantando, comiendo los anticuchos que se preparan ahí al lado, etcétera. Entonces, lo que pasa es que lo que ocurre en el barrio Yungay
poco importa o no es noticia. O lo que se hace para Halloween lo entendemos como una lógica de lo que significa como la tercera fiesta comercial. Pero hay una cosa importante en la tradición chilena, que eso hoy día, que alguien lo plantee, extraño. Hay gente que antaño era tremendamente informal y te decía, yo hay 2 fechas donde nunca me dejo de poner la corbata, que es para el 18 de septiembre y para el Año Nuevo, que era una tradición en este país. Antes era tradición en este país que tú para el 18 de septiembre estrenabas la pinta nueva. Claro, y por eso te decían, sí, se te adelantó el 18 cuando sacabais tenía nueva. Así como diciendo, chuta, qué raro, si todavía no es septiembre, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, tenía una dimensión y una connotación de preparación y de, podríamos decir, de antesala de un encuentro social que todos esperábamos. Y que es normal, además, oye, hay cosas súper importantes que establecen lo que es la dimensión del 18 de septiembre, que es la fiesta de la chilenidad, que tiene que ver y que recorre con todo lo que son los juegos, pregones, comida, claro, todas las cosas de recreación que en el fondo, de una u otra manera, te ayudan a entender cómo estáis conectados con la historia y con los orígenes de la nación. Notable. Carlos Livasich, un verdadero placer. Te agradezco aquella vez, te agradezco toda la digresión histórica que me encanta. Y nada, te deseo a ti y a Joaquín que tengan un muy feliz 18. Que se mejore, pues, y mañana, pasado, el sábado y el domingo, que pasemos un buen 18. Que tengamos poco que lamentar y en el fondo entender que son nuestros puntos de encuentro, que es lo que nos hace falta hoy día. Muchísimas gracias, Carlos. Esto es Black Keys con Gold on the Ceiling en este Sonar Global.